Henry Knott, Heraldo del Amor de Dios en Tahití, 1774 al 1844, reconocido como uno de los pioneros de la evangelización de la isla de Tahití, en Oceanía. Henry Knott resaltó por su enorme confianza en Dios y firme convicción de predicar el mensaje del Señor entre las tribus paganas del lugar, bajo la sombra de las palmeras de una de las islas de la Polinesia. En el final del siglo XVIII, un hombre blanco y un nativo dialogaban. El primero era un misionero cristiano, el segundo un gobernante pagano. El siervo de Dios y sus compañeros habían sido amenazados de muerte en varias ocasiones. 3 de ellos, de hecho, habían muerto. Otros 4 fueron asaltados, desnudados y arrastrados hasta un río para ser ahogados. Todos deseaban huir de la zona, excepto uno. Este creyente solitario, pero resuelto, era Henry Knott, reconocido como uno de los pioneros de la evangelización del archipiélago de Tahití, ubicado en el sur del Océano Pacífico. Knott llegó a la Polinesia el 5 de marzo de 1797, miembro de la Sociedad Misionera de Londres. Arribó a suelo tahitiano como parte de un grupo de creyentes que tenía el encargo de esparcir en el Evangelio en este territorio de ultramar. Albañil de profesión, edificó las bases de una congregación cristiana que perdura hasta la actualidad. Hombre de fe, predicó la palabra de Dios en la Polinesia más de 4 décadas. Nacido en Inglaterra en 1774, Henry fue un varón que, antes de llegar a Tahití, se había destacado como un ser humano de temperamento tranquilo y agradable y de creencias religiosas firmes, Biblia en mano, y a pesar a que apenas recibió una educación elemental en sus primeros años de vida, en su juventud escogió por su confianza en Dios y su entusiasmo a la hora de compartir las buenas nuevas del Señor. Fue uno de los primeros fieles en unirse a la Sociedad Misionera de Londres, organización fundada el 22 de septiembre de 1795, misionero de ultramar, dispuesto a servir a Dios. Knott partió de Inglaterra, en el mes de septiembre de 1796, junto a otros misioneros evangélicos. En aquel momento, la isla de Tahití, su destino, era una tierra que estaba cubierta por las guerras, el salvajismo y las muertes. Su población, conformada por nativos polinesios, asesinaba a la menor provocación y estaba diezmada por las enfermedades venéreas. En medio de un paisaje paradisíaco, los sobrevivientes de los conflictos tribales usaban las pieles de sus enemigos como trofeos y estaban entregados a la idolatría. Cerca del extremo meridional del Pacífico, al pie del mar, Henry Knott, recién llegado, fue testigo de excepción de hechos abominables. Encontró personas que sacrificaban sin compasión a niños indefensos, en honor a sus dioses paganos, y presenció con horror el entierro de ancianos y enfermos vivos en fosas cavadas especialmente para exterminarlos. Además, tomó conocimiento que ninguna chica tahitiana además de 12 años conservaba su virginidad. Del mismo modo, apreció la agresividad del rey Pomare, el hombre más poderoso de la isla. Después de su llegada, Knott y sus compañeros realizaron el primer servicio evangélico en Tahití. A la reunión, realizada el 19 de marzo de 1797, asistió Pomare y una enorme multitud. Entonces, el gobernante dijo que había soñado con la Biblia y con la llegada de los misioneros. Además, afirmó que estaba ansioso por oír la palabra. De inmediato, uno de los siervos leyó Juan 3:16 y habló sobre la fe cristiana mientras era traducido por un marinero sueco afincado en la isla. Luego, el soberano realizó un gesto de aprobación y exclamó: «Muy bien, predicador tenaz». Con prontitud, Pomare brindó su protección a los misioneros y les entregó la casa más grande del archipiélago, unificador de los pueblos de Tahití. El rey encontró en los misioneros un arma poderosa para incrementar su prestigio y una vía perfecta para consolidar su liderazgo. Asimismo, consideró que, más allá de cuestiones religiosas, ellos podrían proveer de herramientas occidentales a su feudo. A continuación de su venia, Henry y sus hermanos de fe fueron colmados con una serie de atenciones y alimentos en abundancia. Conducido por el Evangelio, Henry Knott procuró aprender el idioma tahitiano desde un primer momento. Mientras que sus compañeros sufrían con los rigores de un ambiente hostil, el siervo de Dios se familiarizó con rapidez con el habla local y aprovechó cada contacto con los nativos para asimilar su lenguaje oral. El 16 de agosto de 1801, por la gracia del Señor, se convirtió en el primer cristiano en compartir una prédica en tahitiano. Un año más tarde, habló con fluidez la lengua del lugar y fue seleccionado para enseñar tahitiano a nuevos misioneros. Pomare, quien falleció el 3 de septiembre de 1803, se hizo amigo muy próximo de Knott y lo adoptó como su predicador favorito. Debido a esta proximidad,
El misionero efectuó todo lo que le fue posible para atraer al monarca tahitiano a los pies de Dios, pero jamás pudo torcer su voluntad. A partir de sus conversaciones, el ministro del Señor estimó que durante su reinado, que duró cerca de 30 años, se habían sacrificado alrededor de 2.000 personas como ofrendas a sus ídolos. A continuación de la muerte del rey, lo sucedió en el trono su hijo Otto, firme como una roca. Henry nunca desfalleció en su tarea de difundir las buenas nuevas entre los tahitianos, ni las guerras internas, que estallaron con la asunción de Otto, llamado Pomares II, ni la indiferencia de la población local y mucho menos las reiteradas amenazas de muerte que recibió por parte de un grupo de paganos, le quitaron la tenacidad a su pasión por la difusión del Evangelio del Señor. Incluso en 1810, luego que sus compañeros huyeron para salvar sus vidas, se quedó solo en Tahití como el único defensor de la causa de Jesucristo. Quehacer fecundo. Convencido del poder de Dios, Henry Knott puso atención especial en la conversión de Pomares II, individuo salvaje y violento, quien a diferencia de su padre se rindió ante el Evangelio. Tras escuchar la palabra, el nuevo rey comenzó a asistir de forma regular a los servicios presididos por el predicador, con su ayuda y su aliento. Tiempo más tarde, se edificó un templo que fue inaugurado el 25 de julio de 1813. Al día siguiente, impulsados por su gobernante, 31 nativos renunciaron a la idolatría y empezaron a conocer las bondades del cristianismo. El 16 de mayo de 1819, ante la presencia de 5.000 personas, el rey Pomares II fue bautizado por Knott luego de aceptar a Cristo como su Salvador. Aquel día, después de más de 2 décadas de lágrimas y penurias, el misionero comenzó a ver el fruto de su indesmayable trabajo en una ceremonia cargada de gran emoción. Durante el decenio siguiente, cientos de tahitianos se volvieron evangélicos y profundizaron sus conocimientos de la palabra. Pronto, algunos de ellos salieron a llevar el evangelio a Bora Bora, Raiatea, Huayna y a otras islas de la Polinesia. Hombres de origen humilde traducen la Biblia. El gran despertamiento. En la segunda mitad del siglo XVIII, los miembros de un movimiento protestante llamado el Gran Despertamiento predicaban en las plazas de los pueblos y cerca de las minas y fábricas de Gran Bretaña. Su objetivo era comunicarse con la clase obrera, y sus predicadores fomentaban con entusiasmo la distribución de la Biblia. Influido por este movimiento, un bautista llamado William Carey colaboró en la fundación de la Sociedad Misionera de Londres, la cual se estableció en 1795. Dicha entidad preparaba a quienes estaban dispuestos a aprender lenguas indígenas y servir de misioneros en la región del Pacífico Sur, con la meta de predicar el Evangelio en el lenguaje de los nativos. La isla de Tahití, que había sido descubierta recientemente, se convirtió en el primer campo misional de la sociedad. Para los miembros de la organización, estas islas eran oscuros lugares de paganismo, campos que estaban listos para la siega. Personas de origen humilde se ponen a la altura de las circunstancias. En 1835, Henry Knott, un albañil inglés, y John Davies, un galés aprendiz de tendero, finalizaron una tarea colosal. Después de más de 30 años de arduo trabajo, por fin terminaron de traducir toda la Biblia al tahitiano. ¿Qué dificultades afrontaron estos dos hombres de origen humilde? ¿Y cuáles fueron los resultados de su obra de amor? La historia comienza así. Unos 30 misioneros escogidos a toda prisa y mal preparados subieron a bordo del Duff, un barco que había comprado la Sociedad Misionera de Londres. Se informa que entre los pasajeros figuraban 4 pastores consagrados, sin preparación formal, 6 carpinteros, 2 zapateros, 2 albañiles, 2 tejedores, 2 sastres, un tendero, un talabartero, un sirviente, un jardinero, un médico, un herrero, un tonelero, un algodonero, un sombrerero, un fabricante de telas, un ebanista, 5 esposas y 3 hijos. Los únicos instrumentos que tenían estos misioneros para familiarizarse con los idiomas originales de la Biblia eran un diccionario griego-inglés, una Biblia y un diccionario de hebreo. Durante los 7 meses de travesía, memorizaron algunas palabras tahitianas escritas por visitantes anteriores, sobre todo por los amotinados del Bounty. Por fin, el Duff llegó a Tahití, y el 7 de marzo de 1797, los misioneros desembarcaron. Sin embargo, al cabo de un año, la mayoría se había desanimado y se había marchado. Solo quedaron 7 de ellos. Entre los 7 estaba Henry Knott, el ex albañil, que apenas contaba 23 años de edad. A juzgar por sus primeras cartas, solo había recibido una educación básica. No obstante,
Desde el comienzo aprendió con suma facilidad el idioma tahitiano. Se le conocía por ser sincero y de temperamento tranquilo y agradable. En 1801, Not fue seleccionado para enseñar tahitiano a 9 misioneros recién llegados. Entre ellos estaba John Davies, un galés de 28 años que demostró ser buen estudiante y trabajador incansable. Era apacible y generoso. Al poco tiempo, estos dos hombres decidieron traducir la Biblia al tahitiano, una difícil tarea. Traducir al tahitiano resultó una difícil tarea, pues dicho idioma aún no existía en forma escrita. Los misioneros tuvieron que aprenderlo solo por escuchar. No había ningún diccionario ni libro de gramática. Algunos aspectos desesperantes del idioma eran, por ejemplo, los sonidos oclusivos, producidos por la interrupción de la corriente de aire al cerrar la glotis, las numerosas vocales en sucesión hasta 5 en una palabra, y las escasas consonantes que se utilizan. Muchas palabras solo tienen vocales, y cada una tiene un sonido. Se lamentaban. Confesaron que no podían captar el sonido de las palabras con la exactitud necesaria, y hasta creían oír sonidos que en realidad no existían. Para agravar las cosas, de vez en cuando se prohibía el uso de ciertas palabras en tahitiano y había que reemplazarlas. Los sinónimos causaban otro dolor de cabeza. Existían más de 70 términos para la palabra oración. Otro reto era que la sintaxis tahitiana es completamente diferente de la inglesa. A pesar de las dificultades, poco a poco los misioneros elaboraron listas de palabras que Davies publicó 50 años más tarde en un diccionario con 10.000 entradas. Además, se encontraron con el obstáculo de escribir el tahitiano. Los misioneros intentaron hacerlo empleando la ortografía inglesa establecida. Sin embargo, el inglés usaba el alfabeto latino, el cual no coincidía con los sonidos tahitianos. Aquello llevó a interminables deliberaciones sobre la fonética y la ortografía. A menudo los misioneros acuñaban la escritura de las palabras, dado que fueron los primeros pobladores de los mares del sur en convertir una lengua oral en una escrita. Pocos se imaginaban que su labor llegaría a ser un modelo para muchos idiomas del Pacífico Sur. Pocas herramientas, pero mucha creatividad. Los traductores apenas contaban con unos pocos libros de consulta. La Sociedad Misionera de Londres les indicó que se basaran en el Textus Receptus, texto recibido, y en la versión del rey Jacobo. Not pidió a la sociedad que enviara más diccionarios de hebreo y griego, así como Biblias en ambos idiomas, pero se desconoce si recibió tales publicaciones. Con respecto a Davies, unos amigos galeses le enviaron varios libros eruditos, y los registros indican que tenía al menos un diccionario de griego, una Biblia hebrea, un Nuevo Testamento en griego y la Septuaginta. Mientras tanto, la predicación de los misioneros seguía sin producir ningún fruto. Aunque llevaban 12 años en Tahití, aún no habían bautizado a un solo habitante nativo. Las constantes guerras civiles hicieron que con el tiempo, todos los misioneros huyeran a Australia, con excepción del intrépido Not. Por algún tiempo fue el único misionero que quedó en las islas de Barlovento, que pertenecen al grupo conocido como las Islas de la Sociedad, pero tuvo que seguir al rey Pomaré II en su huida a la isla cercana de Moorea. No obstante, aquel traslado de Not no detuvo la traducción, y Davies se le unió de nuevo tras pasar 2 años en Australia. Mientras tanto, Not había estudiado griego y hebreo hasta dominar ambos idiomas, de modo que se puso a traducir al tahitiano algunos pasajes de las escrituras hebreas con los que los nativos podían identificarse fácilmente. Con la estrecha colaboración de Davies, Not empezó a traducir el Evangelio de Lucas, y lo terminó en septiembre de 1814. Not procuraba hacer una traducción que sonara natural en tahitiano, y entonces Davies la comparaba con los textos originales. En 1817, el rey Pomaré II preguntó si podía imprimir personalmente la primera página del Evangelio de Lucas. Lo hizo en una pequeña prensa manual que los misioneros habían llevado a Moorea. La historia de la traducción de la Biblia tahitiana quedaría incompleta si no mencionáramos a un fiel tahitiano llamado Tuaine, quien permaneció con los misioneros durante todos esos años y los ayudó a captar los matices del idioma. La traducción queda terminada en 1819, tras 6 años de arduo trabajo. Ya habían traducido los Evangelios, Hechos de Apóstoles y los Salmos. Una prensa que llevaron consigo unos misioneros recién llegados facilitó la impresión y distribución de estos libros de la Biblia. Aquello dio paso a un período de intensa actividad de traducción, corrección de pruebas y revisión. Después de haber vivido 28 años en Tahití, Not enfermó en 1825, y la Sociedad Misionera de Londres le permitió regresar a Inglaterra. Felizmente,
Para ese entonces la traducción de las escrituras griegas estaba casi terminada. Él siguió traduciendo el resto de la Biblia durante su viaje a Inglaterra y durante su estadía allí. Regresó a Tahití en 1827, y 8 años más tarde, en diciembre de 1835, guardó su pluma. Después de más de 30 años de arduo trabajo, toda la Biblia estaba traducida. En 1836 volvió a Inglaterra a fin de encargarse de que se imprimiera toda la Biblia en Londres. El 8 de junio de 1838, un eufórico Nott presentó la primera edición impresa de la Biblia en tahitiano a la reina Victoria. Lógicamente, fue un momento muy emotivo para el ex albañil que, 40 años antes, había zarpado en el DUF y se había sumergido en la cultura tahitiana para terminar esta colosal tarea que ocupó toda su vida. 2 meses después, Nott emprendió el regreso al Pacífico Sur con 27 cajas que contenían los primeros 3.000 ejemplares de la Biblia completa en tahitiano. Tras hacer escala en Sydney, Australia, enfermó de nuevo, pero se negó a separarse de sus valiosas cajas. Cuando, ya recuperado, llegó a Tahití en 1840, la población prácticamente asaltó su cargamento, ansiosa de obtener un ejemplar de la Biblia tahitiana. Nott murió en Tahití en mayo de 1844, a la edad de 70 años. Repercusiones de largo alcance. Sin embargo, la labor de Nott pervivió. Su traducción tuvo una influencia de largo alcance en los idiomas polinesios. Al poner por escrito la lengua tahitiana, los misioneros la preservaron. Un escritor comentó: Nott fijó el tahitiano gramatical clásico. Siempre será necesario recurrir a la Biblia para aprender el tahitiano en su forma pura. El infatigable trabajo de estos traductores conservó miles de palabras que de otro modo hubieran pasado al olvido. Un siglo más tarde, un escritor dijo: la asombrosa Biblia de Nott es la obra maestra de la lengua tahitiana. Y así lo reconoce todo el mundo. Esta importante obra no solo benefició a los tahitianos, sino que también puso el fundamento para otras traducciones en los lenguajes del Pacífico Sur. Por ejemplo, en Samoa y las Islas Cook se utilizó como modelo. Un traductor admitió: básicamente he seguido los pasos del señor Nott, cuya versión he examinado con detenimiento. Se dice que otro traductor tenía ante sí el salterio hebreo y las versiones inglesa y tahitiana mientras traducía uno de los salmos de David al samoano. Tal como los miembros del Gran Despertamiento hicieron en Inglaterra, los misioneros enviados a Tahití fomentaron con entusiasmo la alfabetización. De hecho, por más de un siglo, la Biblia fue el único libro disponible a la población tahitiana, por lo que se convirtió en un elemento fundamental de la cultura de la isla. La gran cantidad de veces que aparece el nombre divino en las escrituras hebreas y griegas constituye una de las mejores características de la versión de Nott. Como resultado, el nombre de Jehová es bien conocido en Tahití y sus islas, e incluso puede verse en algunas iglesias protestantes. Sin embargo, en la actualidad el nombre de Dios se relaciona principalmente con los testigos de Jehová y su celosa predicación. Al efectuar dicha obra, hacen buen uso de la Biblia tahitiana traducida por Nott y sus colaboradores. La tenacidad de traductores como Henry Nott nos recuerdan lo agradecidos que debemos sentirnos de que la palabra de Dios esté hoy día al alcance de la mayor parte de la humanidad. Considerado uno de los gigantes de la fe cristiana, Henry Nott escuchó el llamado de Dios el 1 de mayo de 1844 y se fue a su reino. Sobre sus últimos días en la tierra, Joseph Moore, uno de sus colaboradores en sus labores misioneras, escribió que el ministro del Señor habló mucho respecto a la salvación. Además, indicó que el ex albañil consagrado a Cristo, quien vivió innumerables sufrimientos, nunca dejó de repetir que, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,